Por el momento todo claro. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Entonces, buenas noches. Si no tienen alguna duda, pues vamos a iniciar con la clase. Vamos a compartir pantalla. Bueno, si ustedes recuerdan, pues iniciamos con la presentación de los principios ilustradores del derecho de trabajo. Y pues básicamente, en relación a estos principios, nosotros veíamos que primeramente pues les explicaba, ¿verdad?, que debemos entender nosotros por principio. Y por principio jurídico, pues entendemos que es todo lineamiento doctrinario que va a guiar con tres características principales, ¿verdad? Que en este caso es la creación, la interpretación y la aplicación de normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, básicamente un principio jurídico abarca esos tres aspectos: crear, interpretar y aplicar las normas jurídicas. Ahora bien, en la creación, ¿verdad? Lo que hablábamos el otro día, porque el legislador debe verificar que la creación de las normas no se violen principios laborales. Y esta es la principal importancia, ¿verdad? Que en la creación de esas normas no se vayan a violar esos principios laborales que son fundamentales. ¿Y la interpretación en qué sentido? Porque al igual que en la creación no se deben de violentar esos principios laborales, en la interpretación debe haber una armonía entre qué, entre esos principios laborales o del derecho laboral por parte del legislador y nosotros como abogados. Entonces, básicamente, pues, eso es lo que entendemos como un principio jurídico. Y pues, como todo lo que hablábamos el otro día, en la mayoría de leyes es tan importante los considerandos que muchas veces pues nosotros no leemos esos principios. Sin embargo, recordemos que es importante, ¿verdad? Que básicamente en los considerandos encontramos la esencia del porqué de la creación de las leyes. Entonces, esa es la importancia de los considerandos en nuestras leyes. Ahora bien, en el derecho laboral hay tres clases de principios. Y eso es muy importante. Esos tres principios. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos ver nosotros? Primeramente, en los principios ideológicos. Hay tres tipos de principios que regulan el derecho laboral y se clasifican de la siguiente manera. En primer lugar, o como número uno, tenemos los principios ideológicos o características ideológicas. Y básicamente, ¿en qué consisten estos principios? Cumple con la función informativa y son los principios que ayudan en la creación de las normas. Entonces, básicamente los principios ideológicos o características ideológicas nos van a servir para o cumplen la función informativa y son los que ayudan en la creación de las normas. En segundo término, tenemos a los principios interpretativos o características interpretativas. ¿Y estos para qué sirven? Nos van a servir básicamente para interpretar las normas laborales cuando hay duda, vacío legal o varias interpretaciones posibles. Pero siempre esta función de que cuando exista alguna duda, algún vacío legal o varias interpretaciones posibles, básicamente, ¿qué es lo que busca un principio interpretativo, una característica interpretativa? ¿Qué es lo que va a buscar? Proteger al trabajador. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que en el derecho laboral, el trabajador es la parte más débil de la relación laboral. Ahora bien, en tercer término tenemos los principios técnicos o dogmáticos o características técnicas o dogmáticas. ¿Y este principio en qué consiste? Estos principios definen cómo se estructura y cómo funciona el derecho del trabajo.
Entonces, bueno, aquí tenemos los tres principios. No sé si tienen alguna duda en relación a estos tres principios. ¿O está todo claro? Está todo claro ahorita. Ok, bueno. Vamos con la siguiente diapositiva. Ahora bien, vamos a empezar con los primeros, con los principios ideológicos o características ideológicas. Entonces, encontramos en primer lugar el principio de tutelaridad. ¿En qué consiste este principio? Recordemos, ¿verdad? Lo que hemos hablado o hemos hablado en la clase anterior y en lo que iniciamos con esta clase. Siempre el derecho laboral va a proteger al trabajador y esto principalmente por la existencia de la desigualdad económica que existe entre patrono y trabajador. Ahora bien, si bien es cierto, ya lo habíamos visto, pero vamos a refrescar. ¿Quién puede leer la literal A del considerando cuarto del Código de Trabajo? Primero, a favor de apoyar. Y vamos a ir marcando los códigos de una vez. Entonces, ¿quién me hace favor? Buenas noches, Lick. Adelante. La literal A del derecho de trabajo. Del considerando 4 del Código de Trabajo. Muy bien. Considerando Adelante. número 4, literal A. El derecho del trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que se trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Ok. Bueno, entonces yo les había indicado, no sé si lo hicieron, ahí arribita de la literal A, pongámosle principio de tutelaridad. Si se dan cuenta, al inicio de este considerando cuarto, en el primer párrafo hace referencia a que estas características ideológicas. Entonces ahí si quieren le pueden agregar principios o características ideológicas. Entonces ahí iniciamos. Bueno, entonces este lo vamos a relacionar también con el artículo 103 de la Constitución. Alguien que le dé lectura, por favor. Artículo 103 de la Constitución. Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes de trabajo que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes para el Ok, trabajo. perdón, bueno, para el trabajo. Continúe, perdón, para el trabajo. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Ok, bueno, entonces, básicamente, en este artículo, pues hagamos la relación también, en el considerando literal A, relacionémoslo con el artículo 103 y en la Constitución viceversa, ¿verdad? Para que nosotros hagamos esa relación. Ahora bien, vamos con el segundo principio, el principio de garantías mínimas. ¿Este principio en qué va a consistir? Tenemos el primero, tenemos el segundo. Principio de garantías mínimas. ¿Este hace referencia a qué? A que todos los trabajadores tienen los derechos mínimos que la ley establece, aunque no lo hayan pactado. Por cada derecho mínimo hay una obligación. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste este principio de garantías mínimas? En que todos, absolutamente todos los trabajadores deben de tener los derechos mínimos. Y estos derechos mínimos, ustedes saben cuáles son. Menciónenme dos derechos mínimos. El descanso. Pero hablemoslo un poquito más técnico. ¿Cómo sería la palabra correcta? Derecho de tener un día de descanso. ¿Vacaciones? Vacaciones, ajá. Bono 14, aguinaldo. Son los que están en el 102, Lick. Así es. Entonces ahí vamos a hacer la relación.
Entonces le vamos a colocar en la literal B, coloquémosle el principio de garantías mínimas. Y hagámoslo relación con el artículo 102 también de la Constitución. Bueno, ¿quién puede darle lectura al considerando cuarto literal B? Pero solo las primeras hasta donde dice trabajador. ¿De qué artículo del Código de Trabajo es? Considerando cuarto literal B. Considerando 4. Inciso B. El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador. Hasta ahí. Entonces, hasta ahí tenemos el principio de garantías mínimas. Y esto lo vamos a relacionar también con el artículo 102 de la Constitución. Que alguien le dé lectura, por favor. Artículo 102. Derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Leo todos los incisos. No, hasta ahí solo es para que ustedes tengan una referencia. Bueno, entonces hagamos la Muy bien. relación, igual con el artículo 102 de la Constitución, con el considerando cuarto, literal B del Código de Trabajo. Entonces ahí tenemos el segundo principio. Vamos con el tercer principio, el principio de irrenunciabilidad. ¿Este en qué consiste? Es la imposibilidad jurídica en la que se encuentran los trabajadores de privarse voluntariamente de cualquiera de sus derechos laborales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los trabajadores no podemos renunciar a los derechos laborales. ¿En qué sentido quiere decir eso? Aunque el trabajador se prive de su derecho, se tiene por no puesta. Es decir, si firmamos un contrato de trabajo y el contrato de trabajo dice que no nos van a dar vacaciones y nosotros firmamos ese contrato, esa cláusula se tiene por no puesta, porque es un derecho mínimo, como lo veíamos en el anterior principio, gozar de vacaciones. ¿Dónde lo vamos a encontrar? También, En el 106. no, sí, en el 106 de la Constitución, pero también en el considerando cuarto literal B. Lo relacionamos también con el artículo 2 y el 106 de la Constitución. Bien, ¿dónde encontramos este principio en el considerando? Donde dejó la lectura el compañero y donde indica renunciables únicamente para este. Ahí encontramos el principio de irrenunciabilidad. Relacionémonos, alguien que le dé lectura al artículo 12 del Código de Trabajo, por favor. Artículo 12. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes disponibles de trabajo o de presión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Entonces, ahí en el artículo 12, coloquémosle arriba o a la par también principio de irrenunciabilidad. Y hagamos la relación con el artículo 106 de la Constitución. Si alguien le puede dar lectura, por favor. El 106. Por favor. Irrenunciabilidad. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, en la forma que fija la ley. Para Está este fin, ahí dejémoslo. muy bien. Entonces, solo para que ustedes tengan referencia, que ahí tenemos el principio de irrenunciabilidad. Bueno,
Vamos con el siguiente. Tenemos el principio de superación. ¿Qué consiste este principio de superación? Básicamente, este principio de superación hace referencia a que se refiere a la superación de derechos mínimos. ¿Esto en qué consiste? O esta superación de derechos mínimos. Es decir, mejorar los derechos que la ley establece. Bueno, este lo vamos a encontrar también en el considerando cuarto, literal B del Código de Trabajo. Alguien que le dé lectura a donde se indica ahí en esa literal B del considerando cuarto, donde inicia la palabra mediante. Alguien que le dé lectura, por favor. Mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Ajá. Ok. Bueno, entonces, básicamente el principio de superación, qué es lo que busca? Únicamente va a buscar que eso es la mejora de esos derechos que la ley establece. ¿Y cómo lo va a hacer, por ejemplo? A través de los pactos colectivos. Entonces, ahí donde le dio lectura el compañero, ahí encontramos el principio de superación, si lo quieren identificar ahí. Y este también lo podemos relacionar con el artículo 106 de la Constitución. Ahora bien, vamos con el siguiente principio, que este es el principio de indubio pro operario. ¿En qué consiste este principio? El principio de indubio pro operario indica que ante la duda, ¿qué va a suceder? Vamos a aplicar la norma que más favorezca al trabajador, sin importar su jerarquía. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando hacemos referencia a que no debe de importar la jerarquía. A ver, alguien que me, que me ayude. ¿Qué se hace referencia con esta palabra? Sin importar su jerarquía. Tal vez se refiere al puesto que desempeñe cualquier persona dentro del área laboral. No, porque estamos hablando que ante la duda vamos a aplicar la norma que favorezca al trabajador sin importar su jerarquía. Sin importar el puesto que No, tenga. Que no Ajá. importa, que no importa si es buenas noches, licenciado, Ajá. disculpe, que no importa si es una norma constitucional, ordinaria, Ajá, exactamente. de ese tipo. Ajá. Imagínense que esa norma que favorezca a una persona esté contenida en un pacto colectivo, que a simple vista, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, ¿qué está sobre todas las leyes? La Constitución. La Constitución. Ok, pero si esa norma que existe duda y que va a favorecer al trabajador se encuentra en un pacto colectivo, ¿qué debemos aplicar según este principio? El pacto colectivo. No, colectivo. El pacto colectivo. Está la jerarquía. Ajá, entonces eso es a lo que hace referencia, que ante la duda, la norma que favorezca en una mejor medida al trabajador, esa es la que debemos aplicar. Ahora bien, este principio también se aplica de otra manera y establece lo siguiente. Cuando dos normas regulan la misma situación en distintos sentidos y exista duda cuál no va a aplicar, siempre se va a aplicar de igual manera la que más favorezca al trabajador, sin importar su jerarquía. Entonces, básicamente, este principio lo operamos de estas dos maneras. Siempre todos, si se dan cuenta, todo es en beneficio del trabajador. No sé si ahí estamos, ¿tienen alguna duda hasta el momento? No, Ok, ¿No le bueno, todo bien? continuemos pues. Vamos con el principio de necesariedad. ¿A qué nos hace referencia este principio? Básicamente este principio nos indica que el trabajador, debido a la necesidad del trabajador, establece los derechos mínimos para protegerlo. O sea que el derecho laboral es necesario para proteger al trabajador. Y este principio de necesariedad, ¿qué se referencia? ¿Qué sucede cuando una persona anda buscando un trabajo o está desesperada por encontrar un trabajo? Imagínense que nosotros
llevamos sin trabajar 3 meses y tenemos una deuda, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esas deudas? Se están incrementando y sale una oportunidad de trabajo. ¿Qué sucede? Le dicen al trabajador, mire, le voy a pagar 5,000 quetzales, pero el puesto que usted va a optar, porque digamos el que lo está entrevistando sabe de su necesidad, ¿verdad? Que ya lleva trabajo. No va a gozar de bono 14 y no va a tener derecho a aguinaldo. Entonces, ¿qué es lo que pretende este principio? A pesar de la necesidad que tenga el trabajador, los derechos mínimos protegen siempre al trabajador. ¿Y esto qué quiere decir? Que aún y cuando el trabajador tenga necesidad, los derechos mínimos deben aplicarse a su contrato de trabajo. Esto lo vamos a encontrar en el artículo, perdón, en el considerando cuarto, literal C del Código de Trabajo. ¿Quién puede leer, por favor, este, este considerando, por favor, y literal? Literal C, considerando cuarto. El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea, de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad, principio del derecho común, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico-social. Bueno, entonces ahí tenemos el principio de necesariedad. Ahora bien, vamos con el siguiente. Principio de imperatividad. Entonces, ¿este principio a qué se refiere? Hace referencia a que en este caso la legislación laboral se cumple. Sí o sí se debe de cumplir. No se negocia, ya que su cumplimiento es obligativo. Y este también lo vamos a encontrar ahí en el considerando cuarto literal C del Código de Trabajo, que es donde acabamos de leer. Ahora bien, vamos con el principio de realismo. ¿En qué consiste este principio de realismo? Porque este principio nos va a guiar en la creación de normas laborales, tomando en cuenta la realidad socioeconómica de trabajadores y patronos. Entonces, el principio de realismo, ¿qué es? Como su mismo nombre lo indica, va a crear normas o nos guía en la creación de normas laborales, tomando en cuenta la realidad socioeconómica de los trabajadores y patronos. ¿Este dónde lo vamos a encontrar? En el considerando cuarto literal D del Código de Trabajo. ¿Quién lo puede leer, por favor? Literal de el derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Los, lo primero, porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado a base de un bien entendida equidad es indispensable enfocar ante toda la disposición económica de las partes. Hasta ahí llegamos. Entonces ahí tenemos el principio de realismo. Entonces, para la creación de normas laborales se va a tomar en cuenta que la realidad socioeconómica de patronos y trabajadores, pero recordando siempre que en una relación laboral, ¿quién se encuentra en desventaja? El trabajador. El trabajo. El trabajador. Bien, bueno, vamos ahora con el principio de objetividad. ¿Qué nos indica el principio de objetividad? El principio de objetividad indica que el derecho laboral es objetivo, tangible en mostrar sus argumentos. Esto lo vamos a encontrar también en el considerando cuarto literal D, en donde inicia el párrafo y lo segundo, ahí donde lo dejó el compañero. ¿Quién lo puede leer? Y lo segundo, porque
tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. Bueno, entonces ahí tenemos, ahí donde indica o inicia el párrafo y lo segundo, ahí tenemos el principio de objetividad, para que ustedes lo marquen. El siguiente principio de orden o naturaleza pública. ¿Por qué se le considera o por qué se le llama así a este principio? Básicamente porque modernamente se ubica el derecho laboral en un derecho social. ¿Por qué? Porque el Estado salvaguarda el interés de los trabajadores. Este lo vamos a encontrar en el considerando cuarto literal E. ¿Quién lo puede leer, por favor? El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que a ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Bueno, entonces ahí arribita de la literal E, pongámosle principio de naturaleza, principio de orden o naturaleza pública. Ahí lo ubicamos. Luego tenemos el principio de democracia o democratividad. ¿Y este en qué consiste? Porque la democracia, porque en la democracia sabemos que el pueblo elige al gobierno y este último reivindica o dignifica a los trabajadores. Este lo vamos a encontrar en el considerando cuarto literal F. ¿Quién lo puede leer? ¿Alguien que le dé lectura, por favor? El derecho de trabajo. Dale. El derecho de trabajo es un derecho honradamente democrático, porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores. Hasta ahí. Bueno, hasta ahí tenemos el derecho, el principio de democracia o de democratividad. ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? No, licenciado. Ok. Y tenemos el principio de conciliación. ¿Y este principio básicamente a qué se refiere? Se refiere a que patronos y trabajadores pueden llevar una relación laboral sin conflictos. Este principio del derecho laboral establece que debe buscar conciliar patronos y trabajadores. ¿Y esto por qué? Porque son dos clases sociales que por su naturaleza son antagónicas, procurando así evitar conflictos que se pueda dar entre ambos. Entonces, ¿qué es lo que busca el principio de conciliación? Que siempre en una relación laboral entre patronos y trabajadores exista esa conciliación, evitando conflictos a futuro. Ese lo vamos a encontrar en el considerando sexto. ¿Quién le puede dar lectura? Que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes con las reformas que se introducen. Ok, considerando también lo podemos relacionar con el artículo 103 de la Constitución. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? El 103. Ajá, el 103 de la Constitución. Claridad. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias. Ok, entonces hagamos la relación. Coloquémosla en la Constitución también, principio de conciliación, y hagamos la relación entre ambos. Entonces, el 103 de la Constitución. Entonces, no sé si tienen alguna duda o ahí estamos bien en relación a los principios. ¿Tienen alguna duda? ¿O está todo claro? Por ahora todo claro, licenciado. Ok, bueno. Vamos ahora, pues. Entonces, ¿qué nos siguen? La siguiente clasificación son los principios imperativos o características, perdón, principios interpretativos o características interpretativas.
Y aquí, pues, ¿cuáles encontramos aquí? Entonces, para que ustedes hagan la relación de cuáles encontramos entre los principios interpretativos. Entonces, tenemos el principio de tutelaridad, tenemos el principio de garantías mínimas, principio de irrenunciabilidad, principio de superación de derechos mínimos e indubio properario. Tenemos perdón, aquí ya me pasé, son 1, 2, 3, 4, estos 5 principios los que encontramos, para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora bien, en los principios técnicos o dogmáticos o características técnicas o dogmáticas, encontramos el principio de tutelaridad, principio de indubio y el principio de indubio properario, esos dos. Entonces, para que no nos hagamos bolas, lo vamos a quitar, porque si no nos vamos a confundir. Bueno, entonces ahí tenemos los principios y su fundamento. Entonces, ¿alguna duda? Licenciado, esto de los Ujú. principios es lo que usted estaba hablando el día lunes, pero ya no le cargó la presentación, ¿verdad? Sí, pero el día lunes solo hablamos de 3, nada más de los primeros 3. Ya, esta es la Ah, continuación de lo que usted ajá, estaba hablando. ajá, Ah, ajá, ok, así gracias. es. Bueno, y aquí pues les tengo un pequeño resumen y ejemplos, ¿verdad? Entonces, miren, pues, principio de tutelaridad es el resumen práctico. Principio de tutelaridad, ¿qué es lo que busca? Proteger al trabajador. Un ejemplo, ¿qué es lo que busca el Ministerio de Trabajo cuando despiden a un trabajador sin causa justificada? Protegerlo. Tenemos el principio de garantías mínimas, que es lo que busca derechos mínimos que existen a que no estén en el contrato. Por ejemplo, lo que hablábamos, el pago del aguinaldo aunque no se pacte. Principio de renunciabilidad, el trabajador no puede renunciar a sus derechos. Que en un contrato indique que el trabajador no va a gozar de vacaciones, esa cláusula se tiene por no puesta. Principio de superación de derechos mínimos. Se pueden mejorar los derechos ya establecidos a través de los pactos colectivos como mejora de vacaciones. Por ejemplo, que no le den a usted 15 días, sino que le van a dar 20 días. Si le dan 20, que le den 25. Principio de indubio prooperario. Entonces, lo que hablábamos, ¿verdad? Se puede aplicar de dos maneras. Si existe duda en cuanto a la aplicación de una norma, se aplica la que más favorezca al trabajador, no importando su jerarquía. Y el juez aplica la mejor. El juez aplica una jornada menor si hay duda. Necesariedad. El derecho a las laboral es indispensable para proteger al trabajador. En caso, el ejemplo más práctico, la protección al jornalero agrícola. Imperatividad. La ley laboral es obligatoria. Por ejemplo, pago obligatorio de horas extras. El realismo. Importan los derechos más que el papel. Hay relación laboral aunque no haya contrato. Principio de objetividad. Se basa en hechos comprobables. Uso de planillas y recibos de pago en caso de que se necesita acreditar cuánto gana un trabajador. Orden público. El derecho laboral modernamente se ubica dentro del derecho social. ¿Por qué? Porque interviene el Estado. ¿Y esto cómo lo puede materializar? A través de las inspecciones que en dado momento realice la Inspección General del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Democracia. El Estado protege y dignifica al trabajador. Derechos laborales establecidos en la Constitución. Y por último tenemos el principio de conciliación. ¿Qué es lo que va a buscar? Busca evitar conflictos laborales y puede darse una conciliación cuando existe un conflicto en los juzgados laborales. Entonces ahí tenemos un pequeño resumen de los principios del derecho laboral. Vamos ahora con el siguiente tema. Derechos y obligaciones que se derivan del contrato individual de trabajo. Como lo veíamos en la clase anterior,
en el derecho laboral existen, eso lo veíamos al inicio, pero en el derecho laboral existen dos clasificaciones de los sujetos. Tenemos los principales, que en este caso encontramos al trabajador por un lado y al patrono por otro. Entonces ya habíamos visto y habíamos dado lectura al artículo 3 que hace referencia al trabajador y ustedes lo marcaron. Y también hablamos acerca del patrono. Indicarnos que todo trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales o bien intelectuales o de ambos géneros. ¿Esto qué? ¿En virtud de qué? De un contrato o relación de trabajo. Y indicamos que un patrono puede ser ya sea una persona individual o jurídica. ¿Y qué hace esta persona individual o jurídica? Utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. En esta parte estamos claros, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, bueno. Ahora bien, como segunda clasificación de los sujetos laborales, tenemos a los auxiliares, que estos pueden ser los representantes y los intermediarios. Vamos con los representantes. Ahora sí. Los representantes, ¿quiénes son? Son personas individuales. Y aquí viene lo importante, ¿verdad? Que ejercen en nombre del patrono funciones. ¿Qué tipo de funciones? De dirección o administración. Entonces los representantes van a ser personas individuales que van a ejercer en nombre del patrono funciones de dirección o administración. Y aquí, ¿a quiénes tenemos? Tenemos a varios tipos de representantes. Tenemos a los gerentes, a los directores, administradores, reclutadores y todos estos tipos de representantes que estén legalmente autorizados ¿por quién? Por el patrono para que los represente. Entonces, esta función que ejercen los representantes, que ejercen en nombre del patrono, o van a obligar directamente al patrono y están ligados a este por contrato o relación de trabajo. ¿Quién le puede dar lectura al artículo 4, por favor? Del Código de Trabajo. Artículo 4. Representantes del patrono son las personas individuales que ejercen a nombre de éste funciones de dirección o de administración, tales como gerentes, directores, administradores, reclutadores y todas las que estén legítimamente autorizadas por aquel. Entonces, si ¿Continúo? quiere, eso lo permiten. Ahí arribita del artículo 4, coloquémosle la palabra representante. Muy bien. Ahora sí, ¿Continúo? continuemos con la lectura, por favor. Sí. Los representantes del patrono en sus relaciones con los trabajadores obligan directamente al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con el patrono, salvo el caso de los mandatarios, están ligados con este por un contrato o relación de trabajo. Entonces, ahí donde tienen la palabra, salvo el caso de los mandatarios, si quiere, ahí colóquenle la siguiente frase. Los mandatarios solo representan en un juicio. Ahora bien, háganme favor. Relacionémoslo con el artículo 351. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Artículo 351. La tacha de testigos. Perdóneme. Ahí en ese artículo 351, en el donde inicia se consideran. Y ya. Se consideran cargos de dirección aquellos en cuyo desempeño se dicten resoluciones que obliguen a todo
o a la mayor parte del personal de una empresa, departamento o sección de la misma. Entonces ahí tenemos el cargo de dirección. Y ahí hace referencia a que cuál es la función de un cargo de dirección. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente par. Se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico que quienes los desempeñen tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficiente para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. Bueno, entonces ahí tenemos en qué consiste ese cargo de representación. Leí usted, ¿verdad? Bueno, hagamos la relación del artículo 4 con el artículo 351 del Código de Trabajo. Licenciado, disculpe, aquí en el artículo 351 tomó en cuenta los cargos de dirección y cargos de representación. Ajá, pongámosle arriba cargos de dirección y cargos de representación. Y hagamos estos dos párrafos, la relación con el artículo 4 del Código de Trabajo también. Sí, perdón, Lick, es que la compañera pregunta porque yo me salté el segundo párrafo, me fui hasta Sí, el último se fue párrafo. hasta de último. Ajá, sí, Ajá. sí. Sí, miren, pues aquí tenemos en el artículo 351 los cargos de dirección, cargos de representación y cargos de confianza. Entonces ahí tenemos en qué consiste, cuál es la diferencia entre estos distintos cargos. Entonces el cargo de dirección, el desempeño se dicta en resoluciones que obligan en todo a la mayor parte del personal de una empresa. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, nos emiten una circular en nuestro trabajo? ¿Esto es de observancia discrecional o es de observancia obligatoria? Observancia obligatoria. Ok, Obligatorio, licenciada. obligatoria. Ok, bueno. El siguiente es los cargos de representación. ¿Y estos en qué consisten? Básicamente consisten en que los que traen consigo la actuación de la voluntad del patrono implican alta jerarquía o dignidad o la delegación de funciones que en principio corresponden a aquel. Entonces, el cargo de representación en qué va a consistir en términos generales. Por ejemplo, como básicamente implica alta jerarquía o dignidad, por ejemplo, está nuestro jefe y existe un subjefe. Cuando el subjefe da una instrucción en el trabajo, nosotros la consideramos como que el jefe principal la está emitiendo, ¿sí o no? Sí. Sí. Entonces, en esto consiste el cargo de representación. Y por último, el cargo de confianza. Aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien los desempeñe tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficientes para no comprometer la seguridad respectiva de la empresa. ¿Cómo podríamos asociar este cargo de confianza? A ver algún ejemplo. ¿Qué se les ocurre? El representante legal de una empresa, o el gerente general, o el subgerente, ¿o? Sí, ¿por qué? Porque, digamos, en este descanso, idoneidad, también corrección, igual discreción suficiente para no comprometer la seguridad de la empresa. Vamos ahora con los intermediarios. Intermediarios, toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio del patrón. ¿Y qué sucede con este intermediario? Que queda obligado solidariamente por la gestión de aquel para cuanto los trabajadores. Es decir, que lo que el intermediario contrate
vincula directamente al patrón. Es decir, que el patrono no puede decir si un intermediario hace algún tipo de contratación, digamos, no existió su aprobación para la contratación de esa persona. Entonces, digamos, no tiene carácter de intermediario y sí de patrono. El que se encargue por contrato de trabajos que se ejecuten con equipos o capitales propios. Entonces vamos al artículo 5. ¿Quién lo puede leer? Artículo 5. Todo. Léalo hasta donde está beneficio de un patrón. Beneficio de un patrono. O sea, al inicio hasta Ah, ahí. ya. Sí, desde el inicio. Ah, muy bien. Ujú. Intermediario es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrón. Va, entonces aquí tenemos lo que es un intermediario. A la continuación del artículo, establece que este último queda obligado. Entonces, se lo quieren marcar solidariamente por la gestión de aquel para con él y los trabajadores. Y por último, la diferenciación que hace en el segundo párrafo del artículo 5, que no tiene carácter de intermediario y sí de patrono. ¿Quién? El que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. ¿Esto qué quiere decir? ¿O cómo lo interpretan ustedes? Como dueño de la empresa. Sí, o por ejemplo, que digamos, ¿qué sucedería en este tipo, o lo que hace referencia al último párrafo, que el que se encargue por contrato de trabajos que ejecute con equipos o capitales propios? Por ejemplo, ¿qué sucedería si yo tengo una empresa y, por ejemplo, esa persona realiza algún trabajo utilizando el nombre de mi empresa, pero sin embargo, ¿cómo lo ven ustedes que esta persona utilice su propio capital o sus propios recursos? ¿Ven ustedes que ahí cumple la función de intermediario o cumple la función de patrón? De patrón. Ahí la cumple de patrón, efectivamente. Pero ¿qué sucede si esta persona que ejerce un trabajo o digamos utiliza el nombre de la empresa, pero con su propio capital o recursos y esta persona subcontrata personas para que le ayuden a cumplir o ejecutar un contrato? ¿Qué carácter tiene? ¿De intermediario o de patrón? Intermediario. Intermediario. Bueno, vamos pues, continuemos. Ahora bien. Lic. Ajá. Esto sucede con las municipalidades cuando contratan a otras empresas para que, así como Limpia y Verde y todas esas. Sí, Podría ser. que se dan cuenta qué sucede cuando sucede algún tipo de inconveniente. ¿Qué es lo que hace la municipalidad? Se lava las manos. Ajá, ¿y ellos qué dicen? Que son servicios contratados de otras empresas. Ajá, exactamente. Ahí usted lo describió bien. Ahora bien. Licenciado, pero al final, perdón, tomando el mismo ejemplo de estas subcontratas, cuando hay algún accidente, el ministerio sí actúa como, o sea, sí responsabiliza al patrono, aunque no lo haya contratado directamente, ¿verdad? De esto depende mucho. Okay. Depende mucho de cómo se haya elaborado el contrato de trabajo. Si existe un contrato de trabajo. Ya, gracias. Ahora bien. Lo que sí es, digamos, solo leamos la primera parte de esta diapositiva. Entonces, lo que veíamos el primer día de clases, ¿verdad? Ya tenemos nosotros una idea de qué es trabajo. Y trabajo es toda actividad económica que realiza una persona, ya sea material o intelectualmente, con el objeto de satisfacer sus necesidades. ¿Y cómo satisface esas necesidades? ¿A través de qué? De los almacenes. No, a través de Un salario. un salario, exactamente. A través de un salario. Bueno, ahora bien, ¿ustedes creen que, digamos, una persona tiene una libre elección a escoger el trabajo que quiera aquí en nuestro país?
No. No, O sea, sí tiene la libre elección un trabajador o una persona de elegir cualquier trabajo que quiera. no, porque a la mayoría, si necesitan, y se les pone un trabajo enfrente, o sea, ahí sí que, como necesitan, hacen cualquier cosa. O digamos, a una persona se le puede limitar su derecho de trabajo. No, Lick. No. ¿No? Legalmente no. ¿No? Ok, va, léanse. Solo Leamos el menores de artículo edad, 6. solo menores Leamos de el edad. artículo 6 del Código de Trabajo. O tal vez a las personas que tienen problemas. ¿Verdad? Leamos el artículo 6, el primer párrafo del artículo 6. Solo mediante resolución de autoridad competente, basada en ley, dictada por motivo de orden público o de interés nacional, podrá limitarse a una persona su derecho al trabajo. Como consecuencia, ninguno podrá impedir a otro que se dedique a la profesión o actividad lícita que le plazca. Va, entonces, ¿qué observamos ahí en el artículo 6? ¿Existe o no existe una limitación al derecho al trabajo? Sí, sí existe. Ah, va. Entonces si quieren, ahí colóquenle arriba, libre elección al trabajo. Y entonces, esa libertad de tener el derecho al trabajo, entonces solo puede limitarse bajo una condición, que exista una resolución competente basada en ley, pero esa resolución, ¿qué es lo que debe de contener? Que sea dictado por motivo de orden público o de interés nacional. Entonces, solo por estas dos condiciones puede limitarse el derecho de trabajo de una persona. Entonces, existe como tal una limitación a que una persona pueda tener derecho al trabajo. Ahora sí, vámonos al segundo párrafo de ese artículo 6. Lick. ¿Sí? Y con respecto a los que poseen antecedentes penales o policíacos, pero tienen necesidad de trabajo, eso les limita mucho en diferentes empresas. Pero digamos, este tema lo tocaba yo con unos compañeros cuando yo le di el curso de criminología y política criminal. A ver, yo les pregunto a ustedes, digamos, ¿por qué la existencia de un antecedente penal o un antecedente policial? Porque perdón, adelante. No sé quién iba a tomar la palabra. Puede existir un antecedente penal y también policial, Ajá. pero Pero tal vez no sé si usted me escuchó la pregunta. ¿Por qué la existencia? ¿Por qué existe un antecedente penal o un antecedente policial? Es como bueno, compañera, perdón, es como un registro de la persona. ¿Existe un antecedente? Adelante. Yo diría que es para conocer el perfil del trabajador. Ustedes están enfocando ya directamente al área Por laboral, una pero mala actitud, en licenciado. general. Perdón. Ajá. Por una mala actitud o algún error que alguien cometió y tuvo que ser procesado. O sea, un antecedente penal o policial surge derivado que una persona cometió un acto ilícito. Ajá. Y a veces en el caso de un antecedente policial, pero en el caso de un antecedente penal es cuando una persona ha sido citada o oída de vencida en un juicio ante juez o tribunal competente. Es decir, ya existe una sentencia. Correcto. Ahora bien, vamos con este punto. Yo les quiero preguntar a ustedes, así abiertamente. Por ejemplo, usted, María, ¿verdad? Usted es dueña de una empresa. Y llega una persona a solicitar. Usted está pidiendo, quiere contratar a un cajero. Y resulta que la persona llega, pues, es sincera y le dice, fíjese que yo sí tuve mi problemita. Y le presenta sus antecedentes penales. Resulta que esta persona fue condenada por robo. ¿Usted lo contrataría? Definitivamente no. Ah, bueno. Ahora yo le pregunto, ¿por qué motivo usted no lo contrataría?
Porque lo más seguro es que sea reincidente y lo vuelva a hacer. Ok. Discriminación. ¿Perdón? Discriminación. Discriminación. Se Va, incurre yo en le quiero, entonces yo le quiero preguntar, ¿cuántos, digamos, aquí? Yo quiero que ustedes sean realistas. ¿Cuántos de los que están aquí le darían la oportunidad a una persona que ha tenido antecedentes penales y policíacos de trabajar en una empresa propia? Sinceramente. Yo le daría la oportunidad, Lick. De hecho, ¿Usted le ya me haría? pasó. De Ajá. hecho, ya me pasó, ya le di trabajo a una persona así. Y fíjese que es que depende de la persona, porque por lo menos esta Ujú, persona hasta el día de hoy sigue laborando conmigo. Y no es que sea muy ingenuo en que yo considere que no lo va a volver a hacer, ujú, pero para eso existen los parámetros de seguridad en una empresa, ¿va? ujú. Entonces, depende del cargo que se le está atribuyendo a la persona y la seguridad de la empresa, ¿va? Licenciado, pero Ujú. como dice el Ajá. compañero, depende de la persona, porque yo ya lo hice y sí lo volvieron a hacer. Entonces Sí, ajá. en este momento no lo volvería a hacer, no contrataría a alguien Sí, con ese pero le digo, perfil. usted ya tuvo una mala experiencia. El Sí. compañero hasta el momento tiene una buena experiencia. Pero digamos, el hecho que una persona tenga antecedentes penales o policíacos, digamos, no le está limitando su derecho al trabajo, sino que esto ya queda a discreción o es algo discrecional al patrono que está requiriendo los servicios de alguien. Licenciado, yo tengo un comentario. Ajá. Considero que, digamos, pues por el año en que fue redactada nuestra Constitución, Ujú, realmente, digamos, los procesos de adaptación en las cárceles, pues no son los que actualmente tenemos, ¿verdad? O sea, realmente la Constitución como está redactada, pues establece que, digamos, fueron sentenciados y están en una cárcel preparándolos para una reinserción social, algo que no sucede en la realidad. Por eso es de que también la Constitución protege ese derecho al trabajo de la gente, porque tiene otra mira, ¿verdad? No de castigo, sino de realmente pues arreglarlo, por decirlo así, pero en nuestra realidad, pues creo que salen peor de las cárceles muchas veces. Entonces creo que ese es el riesgo por el que se tiene. Y definitivamente yo personalmente no contrataría a una persona que ha sido sentenciada por un delito, ¿verdad? Porque obviamente es un riesgo. mire, entonces yo le quiero hacer un comentario a su comentario. Fíjese que de hecho la constitución que nosotros tenemos, a mi criterio muy personal, es una muy buena constitución. ¿Qué sucede? Lo que sucede o el defecto más grande que existe en la actualidad es que lamentablemente el sistema penitenciario no promueve una política real de reinserción social, porque no se ve. El derecho, en este caso, nuestro derecho, Lick, ajá, perdone que le interrumpa. Quiero agregar un poquito, algo más con respecto a lo de ajá, mi situación, ¿va? ajá, Fíjese que lo que yo sí le digo, pues, yo creo que me van a discriminar a mí por discriminar. ujú, Pero yo lo que sí le digo es que, por ejemplo, yo no tomaría en cuenta tal vez a una persona para una oportunidad de esa, una oportunidad laboral, a una persona que tenga un puño de tatuajes. Porque, por ejemplo, la persona que yo le digo, pues, o sea, visualmente se puede decir que no tiene ningún tatuaje y aparte, pues, su forma de hablar, de referirse a las personas es muy como respetuosa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo soy como que muy visual en ese sentido y considero de que si él hubiera venido con un montón de tatuajes, o tal vez no un puño, pero por lo menos algunos pronunciados, no, definitivamente no le hubiera dado la oportunidad. Solamente eso, Lick. ok. Pues entonces para retomar, ¿cuál era su nombre, compañera? Perdón. Alejandra. Alejandra. Mi Sí, nombre sí, es sí. Alejandra. Va, para retomar. Fíjense que yo le voy a decir algo. Nuestro sistema penitenciario está enfocado a la reinserción social. Pero ¿cuál es la deficiencia? Que no existen programas como tales que realmente rehabiliten a aquellos que se encuentran privados de libertad, que se encuentran cumpliendo una condena. Esa es la deficiencia real, porque no existe, eh, recursos hay, porque Guatemala tiene los recursos económicos que no se destinen a los lugares que se necesitan o para los proyectos necesarios, ya es otra cuestión, ¿verdad? Pero lamentablemente nuestro país no enfoca o no enfoca lo realmente
para lo que se creó nuestro sistema penitenciario, que era para una reinserción social. Digamos, la política criminal democrática de nuestro país va enfocada ¿a qué? A la reinserción social, a la prevención. Sin embargo, eso no se aplica en la realidad. Y el defecto está en que, digamos, el sistema penitenciario está en un, si usted lo quiere ver así, en un total abandono, que no existe alguien porque vele que efectivamente esa reinserción social se cumpla en los privados de libertad, sino que muchas veces están en el abandono. Pero digamos, ajá. Ay, sí, totalmente. No, yo sí estoy totalmente de acuerdo con usted en relación a que la Constitución de Guatemala es una de las mejores que existe, ¿verdad? Y realmente si se cumpliera como está establecido, pues fuera totalmente diferente. Pero, y sí, precisamente como no se cumple a través del sistema penitenciario, es que a nosotros como población en general, al momento de brindar una opción para trabajo, eh, pues dificulta a las personas que han sido sentenciadas. Y hay casos de casos, ¿verdad? Hay gente inocente que lamentablemente ha sido sentenciada y que pierden la oportunidad por eso. O temas por aspecto, ¿verdad? Que ahí sí creería que sí es discriminación lo que dijo el compañero, porque creo que no, pues hay tatuajes de tatuajes, ¿verdad? Sí, sí, o sea, tatuajes artísticos, ¿verdad? Pero ¿cómo relacionamos a los tatuajes en la actualidad? Con pandillas, ¿verdad? Lick, una O sea, pregunta. ¿Y esas personas que limpian antecedentes? ¿Que pueden limpiar antecedentes? a eso iba yo. Ujú. Nuestra ley, digamos, es tan amplia que existe la posibilidad de que las personas puedan, como usted bien lo indicó, generar, en este caso, limpiar sus antecedentes penales y policíacos, que la larga, digamos, no es un trámite tan engorroso. Inclusive les comento que hay una sección del Instituto de la Defensa Pública Penal que apoya en ese sentido. Aquellas personas que no tienen los recursos para pagar un abogado, pero existe esa posibilidad, ¿verdad? De que nosotros podamos, en este caso, regenerar nuestros antecedentes penales y policíacos. Exacto, Pero Lick. ahora sí, continuemos. ¿Alguna duda hasta lo que llevamos? Lick, solo tal vez mi aporte sería de que hay artículos tanto en el sistema penitenciario como en el sistema penal que sí deberían de ser reformados. Ese es mi punto de vista, ya que cuando ¿Y cuál es su propuesta? Primero en lo que era el sistema penitenciario es ver verdaderamente si se están cumpliendo cada uno de los procesos. Nosotros hablábamos con una licenciada anteriormente de esto, porque hay muchos que sí salen antes de tiempo por su comportamiento y porque le ponen dedicación para poderlo hacer, pero el sistema penal afuera los hace volver a lo mismo, porque aunque el proceso es, ellos vienen y hacen su proceso y logran salir antes, sus papeles igual salen manchados y tienen que esperar el tiempo necesario para ya sea ellos mismos limpiarlos o esperar el resto de tiempo que les hizo falta en prisión para que ya salgan limpios esos papeles. Algo así medio le entendí yo ya a la licenciada. No, es Entonces, que le voy a comentar. Los antecedentes penales y policíacos, con el paso del tiempo, no dejan de figurar, sino hay que hacer el procedimiento legal para que eso suceda. No es porque yo cumpla mi condena y salga y ya no voy a tener ningún tipo de antecedentes, no. Eso yo tengo que hacer el trámite correspondiente para que ya no figuren, porque solo así no sucede. Es que esos no se borran automáticamente, yo cumplo mi condena, no es así. ¿Cuál es el trámite? Pues me van a matar los compañeros que me voy a desviar del curso, pero necesita usted una certificación de todo su proceso. Con esa certificación usted ya hace el trámite tanto en la Policía Nacional Civil como en el organismo judicial. Necesita una certificación completa de todo su proceso. Oh, ya, muy amable, Ujú. gracias.
Y no es muy, bueno. por lo menos en la policía, no es muy complicado. Yo acabo de hacer uno para un señor. Sí, ahí no, en el organismo judicial. Fíjense que tampoco no es tan engorroso el trámite. Bueno, sí, yo solo sé de la policía que recién apoyé a alguien y ya se lo di. Sí, no, pero no, fíjense que no, la larga solo hay que cumplir los pasos y llenar todos los requisitos y sí, no es tan complicado, no es tan complejo. Lo pueden hacer hasta sin pagar abogado, lo puede hacer el propio interesado. Sí, pero como le comento ahora en el Instituto de la Agencia Pública Penal hay una sección que apoya en esa parte. Qué bien. Bueno, ahora sí, pues continuemos. Vamos ahora con el contrato individual de trabajo. A ver, ¿qué entendemos en términos generales como un contrato individual de trabajo? Sin leer lo que yo tengo ahí, ¿verdad? Pero ¿qué idea tenemos? ¿Qué idea tenemos de un contrato individual de trabajo? Un documento donde indica qué compromisos tiene el patrono con el empleado y el empleado con el patrono. Ok. Y tal vez especifica ciertas áreas de su trabajo. Ok, va. Yo les voy a dar aquí una definición general y cuando desarrollemos el tema vamos a desglosarlo paso por paso, acorde a como está escrito en nuestro código de trabajo. Pero veamos pues. Un contrato individual de trabajo. En términos generales, ¿qué es? En primer lugar, es un acuerdo de voluntades. Y obviamente un acuerdo de voluntades, ¿por qué? Porque un patrono solicita los servicios de una persona, ya sea sus servicios materiales o intelectuales. Y si el trabajador cumple con los requisitos que busca un patrón, pues se da ese acuerdo de voluntad. Entonces, en términos generales, un contrato de trabajo, se llame como se llame, y hago esta referencia. ¿Por qué? Que, por ejemplo, en el Estado se utiliza mucho un contrato de servicios profesionales. 022, 029. Técnicos y profesionales. Ajá, entonces, ¿qué pasa con este tipo de contratos en la práctica? En cualquier momento, ¿qué pasa? El patrón da por terminada la relación, ¿verdad? Sí, Sin que exista ninguna responsabilidad. Y este tipo de contratos en la práctica se le llama simulación. Ahora bien, ahora sí, ya vámonos al artículo 18. Ya propiamente, eso era como una pequeña introducción, pero veamos. Alguien que, por favor, lea el artículo 18 del Código de Trabajo. Artículo Contrato 18. individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo Solo económico permítame ahí, jurídico. perdón, permítame. Por eso les hacía la referencia en la diapositiva anterior. Se llame como se llame, contrato de servicios técnicos o profesionales, el código establece que es un contrato individual de trabajo, sea cual sea su denominación. Ahora sí, perdón, adelante. Lo vuelvo a repetir. No, sí, siga leyendo donde yo le interrumpí, por favor. Es el vínculo económico jurídico mediante Ahí, el que una solo permítame, persona... ahí la voy deteniendo, perdón. Vínculo económico jurídico. Entonces ahí tenemos la primera característica. Entonces si quiere, colóquele número 1, vínculo económico jurídico. Esa es la primera característica de un contrato individual de trabajo. Ajá, hoy sí. Es un vínculo jurídico. mediante el que una persona, entre paréntesis, trabajador, queda obligada a prestar a otra, entre paréntesis, patrono, sus Ajá. servicios personales o a ejecutarle una obra. Hasta ahí, Personalmente. hasta ahí quedamos. Ahí tenemos la segunda característica, que es sus servicios personales o ejecutar una obra personalmente. Entonces, la vimos la primera característica, que es un vínculo jurídico económico.
Y la segunda característica, que es la prestación de servicios o ejecución de obra personalmente. Continúe, por favor. Bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última. Hasta ahí quedemos. Dependencia continuada es la tercera característica. Si quieren le ponen el número 3 ahí. Y la cuarta característica, dirección inmediata delegada. Sigamos. O delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Hasta ahí llegamos. Entonces ahí tenemos la quinta característica, que es una retribución de cualquier clase o forma. Que esto es el salario. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de un contrato individual de trabajo? Sencillo. Es un vínculo económico jurídico. Es una prestación de servicios o ejecución de obra personalmente. Debe de existir una dependencia continuada, dirección inmediata delegada y una retribución de cualquier clase o forma. Entonces, el contrato individual de trabajo tiene 5 características. Ahora bien, vamos a explicar cada una de estas características. Empecemos, pues. Es un vínculo económico jurídico. Solo que yo le di la vuelta a ustedes. ¿Qué consiste esta característica? El contrato, esta característica del contrato individual de trabajo consiste en que el mismo genera beneficios económicos, tanto para el patrono como para el trabajador. Y por lo tanto genera derechos y obligaciones recíprocamente. Y así es, ¿verdad? Ustedes en la práctica, ¿verdad? Un contrato individual de trabajo, ¿qué va a generar el patrono? Ganancias, ¿verdad? Por el trabajo que desarrolla el trabajador. ¿Y cuál va a ser el beneficio del trabajador? El salario. Y a la larga ese vínculo económico jurídico que al patrono le va a generar ganancias por el trabajo que realiza el trabajador y el trabajador, esa actividad le va a generar un salario que va a producir derechos y obligaciones para ambos. ¿Qué obligación genera un contrato para el trabajador? ¿Cuál es su obligación? Cumplir a cabalidad con las funciones. Ajá. ¿Y cuál es el derecho que le genera al trabajador? Recibir una remuneración, ¿no? Exactamente, recibir su salario. Bueno, entonces esa es la primera característica. O eso se refiere a lo que es el vínculo económico jurídico. Vamos con la siguiente característica. Prestación personal de un servicio o ejecución de una obra determinada. ¿En qué va a consistir esta característica? Pues esta característica básicamente, ¿qué es lo que establece? Que el servicio o la obra por la que se ha comprometido el trabajador se debe llevar a cabo directamente por él y nunca mediante un tercero. Entonces, ¿a qué hace referencia esta característica? Por ejemplo, en mi caso, que a mí me contrataron para darles el curso de Derecho Laboral. ¿Puede venir otra persona a darles el curso? No, ¿Puedo yo sentarme y solo dar 20 minutos de clase? No, ¿verdad? Entonces, ¿esta característica en qué consiste? Básicamente en que el servicio o la ejecución de la obra para la cual se compromete el trabajador, la debe ejecutar directamente por él y no mediante un tercero. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, Pues ahora vamos con la siguiente característica. Dependencia continuada. ¿En qué consiste esta característica? El patrono debe de suministrar al trabajador los instrumentos y materia prima. ¿Para qué? Para que éste preste su servicio.
o ejecutar la obra de su beneficio. Ya que, ¿qué pasa? Sin dicho suministro, ¿qué va a suceder? El trabajador no va a poder realizar ese trabajo. Por ejemplo, los que trabajamos en una oficina, ¿qué es indispensable para que desarrollemos nuestro trabajo? Yo, Una licenciado, van a computadora. decir. Yo, van a decir, no. Una computadora podría ser. Una computadora podría ser. Por ejemplo, un visitador médico. ¿Qué necesitaría para prestar sus servicios si no tuviera vehículo? O, por Para ejemplo, un empezar, vendedor. el vehículo. Ajá. ¿Viáticos, licenciado? También, ajá. Un vendedor de ruta. ¿Qué necesita? Una moto. Por Un ejemplo, producto. una empresa que se dedica a la distribución de pollos y contrate vendedores y pilotos. ¿Qué necesitan estas personas para ejecutar su trabajo? Combustible, vehículos. Ajá, ajá. Los pollos. Los pollos principalmente, ¿verdad? Ajá, Si no, ¿cómo? su producto que va a repartir, su Ajá, materia prima. ajá. Entonces nos queda claro en qué consiste la dependencia continuada. Si se dan cuenta, el código solo hace referencia a las características, pero no nos explica qué consiste cada característica, ¿verdad? Vamos pues ahora con la siguiente característica. Dirección inmediata, que es cuando la realiza el patrono, o delegada, que esta delegada puede ser a través de quién, que ya lo vimos hoy. ¿De quién? Intermediario. De los intermediarios. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta característica? En que el trabajador se encuentra en una relación de subordinación con respecto a su patrono. ¿Y esto por qué? Porque está obligado a cumplir las órdenes que éste le dé, ya sea directamente o bien a través de un Intermediario. intermediario. Siempre que esas órdenes estén relacionadas con ¿qué? Con lo que está establecido en el contrato. Exactamente. Con lo que se establezca en el contrato. Entonces, y contrato. ¿Les queda clara esa otra característica? Sí, licenciado. ¿Estamos? Ok, bueno, continuemos. Retribución de cualquier clase o forma. Y esto, pues, básicamente, esto no requiere mayor explicación, ¿verdad? A cambio de la fuerza del trabajo que le va a vender al patrón, ¿qué va a recibir este último? Lo que nos gusta a todos a fin de mes, ¿verdad? ¿Qué es? Su paga. Salario. Salario. Y esta última característica la encontramos en el tercer párrafo del artículo 18. ¿Quién le puede dar lectura? Artículo 18, tercer párrafo. La Dice, exclusividad. Perdón, dele compañera, dele. la exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de Ahí, pues solo permítame. Entonces, ahorita continúa la lectura. Coloquen ahí arriba exclusividad. Pero para que esa exclusividad se dé, deben de existir o deben de concurrir dos requisitos. Ahora sí, continúe. La primera. salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales. Va, Y permítame solo, ahí, pues. Perdón, permítame ahí. Bueno, mejor termino. Ajá. y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. Ok, va. Entonces, esta característica de exclusividad, esta es una característica no esencial, pero puede no pactarse en el contrato de trabajo en dos vertientes. Para que exista, deben de haber dos requisitos. Uno, incompatibilidad,
¿Y esta en qué consiste? Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Si mi horario de trabajo iniciara a las 2 de la tarde y terminara a las 10 de la noche, yo tendría la posibilidad de darles clases a ustedes en este horario que les estoy dando. No, No, ¿verdad? Porque existe una incompatibilidad de horarios. Yo no puedo percibir 2 salarios porque no estoy cumpliendo con mi jornada laboral y no puedo entrar a trabajar o a dar clases si yo me encuentro cumpliendo con un horario laboral, ¿verdad? Y el otro, que en el mismo contrato exista ese pacto expreso. ¿Y aquí qué se les ocurre? El contrato. Sí, pero digamos, ahí dice cuando haya pacto expreso, ¿verdad? Entonces debe establecerse una cláusula que diga eso. Pero ¿qué se les ocurre a ustedes? Restricción para trabajar en Sí, otro lugar. sí, pero vamos, pensemos un poquito más allá. Por ¿Por qué yo le, ejemplo, por qué yo le pondría a un trabajador una cláusula de que sea labor exclusivamente para mí? quizás por ejemplo, el los tema de laudos. competencia, Lick, porque Exacto. digamos, Ajá, o porque por, digamos, ajá, perdón, Ah, adelante, no, ¿quién iba a bueno, hablar? es como que quería complementar, pero básicamente Ajá, es por temas de confidencialidad con la ajá. competencia, O entonces realmente por eso lo hacen. imagínense los que trabajan en la elaboración de bebidas carbonatadas. ¿Cuáles son esas? La Coca-Cola. Ajá. ¿Esas personas tienen conocimiento de algunos ingredientes de la fórmula o tienen la totalidad? ¿Qué creen ustedes? Quizás de algunos leaks, pero yo creo que es fidelidad con la marca, porque de hecho no necesariamente participan en el proceso de producción, sino en alguna parte de la cadena de distribución. Y aún así he visto yo que, digamos, no pueden consumir la gaseosa de la La competencia. competencia. Ajá, Ajá, exactamente. sí. Ajá. Ajá. O por ejemplo, si una persona trabajara con su ingenio y estuviera apoyando en la creación de un producto, ahí podríamos indicar que sería factible incluir en el contrato un pacto de exclusividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él está creando un producto y lo está vendiendo a X o Y empresa, y si esa persona no firma un pacto de exclusividad, ¿qué podría pasar? Si le Quizás ofrecen más, podría ventilar la información. si le ofrecen más dinero, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, entonces esta cláusula de exclusividad, digamos, no es algo tan esencial. Entonces aquí en el tercer párrafo del artículo 18 establece los 2 requisitos. Entonces sí le pusieron incompatibilidad número 1 y cuando sí se haya convenido expresamente, número 2, que ahí tenemos los 2 requisitos para que se dé la exclusividad. Vámonos al artículo 77, literal K del Código de Trabajo. Alguien que lo lea. Artículo 77, literal K. 76. 77, literal K. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Inciso A. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono. Sí, sí me o leyó los- la literal K. Literal K. Es la K. Cuando el trabajador incurre en cualquier otra falta grave a las obligaciones que se le impongan en el contrato. Entonces si en mi contrato yo tengo una cláusula de exclusividad y yo violento esa cláusula de exclusividad, el artículo 77 literal K, ¿qué faculta ahí el patrón? ¿Alguna demanda por incumplimiento de No, contrato? pero que me pueda despedir sin causa Según el imputable al contrato. patrón por la violación del contrato. Exactamente.
Entonces, ahora sí, ya con todo esto que explicamos, ¿cómo ustedes podrían definir un contrato individual de trabajo? Con todo esto que vimos hoy. A ver quién es el valiente o de ustedes que se anima a ver. Con todo Quizás lo que vimos. como un acuerdo jurídico entre trabajador y patrono, donde se plasman pues los derechos y obligaciones que se tienen en la relación laboral. Más o menos por ahí vamos. Vamos, pues veamos. ¿Cómo lo podemos definir? Es el vínculo económico jurídico mediante el cual el trabajador queda obligado a prestar a otra sus servicios personales o a ejecutarle una hora personalmente bajo la dependencia continuada y la dirección inmediata o delegada de este último a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Y la defino así porque ya sabemos qué significa cada una de las características, sin mencionarlas aquí, pero ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Estamos aquí haciendo referencia a una definición técnica y estamos abarcando todos los aspectos o todas las características que establece el artículo 18 del Código de Trabajo. Y si se dan cuenta, no es tan complicado. Entonces, ¿qué es un contrato individual de trabajo? Es el vínculo económico jurídico mediante el cual el trabajador queda obligado a prestar a otra, en este caso al patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una hora personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Licenciado, yo tengo una consulta. Adelante. Mire, cuando, pues tal vez me estoy adelantando mucho, pero Ajá, digamos como esta definición pues es bastante técnica. En ajá. cuanto al examen con usted, digamos, sí tiene que ser literal o puede ser una definición interpretativa, ¿verdad? Con base a esos, eh, digamos, términos que nos coloca. Apagó su micrófono, licenciado. Yo les dije, gracias, les hice referencia a este tipo de definición para que ustedes tengan una definición técnica. Cuando ustedes se sometan a su examen técnico profesional, posiblemente, esta definición abarca todos los aspectos, por eso yo se los expliqué uno a uno, pero no, obviamente, si su definición, en dado caso viniera en el examen, defíname qué es un contrato individual de trabajo y abarca lo esencial de lo que vimos, obviamente lo van a tener bien, ¿verdad? Pero para que ustedes tengan como base una definición técnica que abarca todos los aspectos de un contrato individual de trabajo y que están regulados en nuestro código, ¿verdad? Pero al contrario, ustedes lo pueden hacer. Yo lo expliqué de esta manera porque si ustedes se dan cuenta, el artículo 18 lo describe así. Y nosotros ni en cuenta qué significa un vínculo económico jurídico, qué es dependencia continuada, ejecución de prestación de servicios o ejecución de obra prestada personalmente. El código no la plasma así, sin embargo no tenemos una definición como tal, ¿verdad? O nos explica qué significa cada uno de estos aspectos, pero es para que ustedes tengan una idea. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, no sé si me hacen favor de encender su camarita. Vamos a tomar una fotografía. Ya casi terminamos. Esto para dejar constancia de la clase, si me hacen favor, si está en sus posibilidades, ¿verdad? Ok. Bueno, para los que la encendieron, gracias. Y si me hacen favor, fíjense que aquí por el iPad, no sé cómo, no me da chance de cambiar las otras ventanillas. Si alguien me hace favor de tomarle a las demás, a los demás compañeros y me las envía al chat que creamos, por favor. Bueno, y pues espero que la clase haya sido de su agrado el día de hoy, que hayan aprendido bastante. Como les